días. En primer lugar, quería agradecer a la presidencia del CSIC, a Eloisa del Pino en particular, por haber impulsado esta iniciativa, que creo que era necesaria, pero que de alguna forma era un poco, se había creado ese vacío que hacía falta rellenar con este tipo de iniciativas que veníamos demandando también desde diversos ámbitos de investigación, que realmente hubiera esa transferencia o ese paso hacia las políticas. Entonces, que se haya hecho esa iniciativa y que además haya coincidido temporalmente con otras iniciativas, como se ha hablado aquí, Ana Elorza, de la Oficina C del Congreso y otras incluso a nivel del ámbito del sector de incendios, como la declaración reciente de la Fundación Pau Costa en relación a incendios forestales, pues parece que todo confluye a que se dé ese paso a las políticas, ¿no? A transformar gran parte de este conocimiento que se viene acumulando de los últimos 25 o 30 años a las políticas y que desde el punto de vista técnico o científico-técnico estamos viendo que hay ciertas deficiencias y esperamos que este informe ayude a cubrirlas. También, por supuesto, quería agradecer al grupo de comunicación del CSIC que nos ha ayudado muchísimo. Nosotros hemos sido un poco los conejillos de Indias de todo este proceso. Hemos empezado desde finales del año pasado a coordinarnos para hacer este informe y lo hemos estado comentando también, o sea, que esperamos también que haya sido una ayuda para el resto de los compañeros. Seguro que nos hemos equivocado en algunas cosas, pero bueno, si les ha servido de guía para ir encauzando su informe, pues en eso que nos sentimos satisfechos. Quería también destacar la colaboración, por ejemplo, la foto de portada que tenéis del informe es del Plan Infoca. Ha habido también apoyo desde el punto de vista técnico. Las fotografías del informe son del Plan Infoca, del Plan Infocan y de algunos compañeros de gestión y de investigación. Y por último, por supuesto, los coautores de todo este informe, coordinados por Cristina Santín y, en este caso, Juli Pausa, Sin Cerdá y yo mismo. El contenido del informe es relativamente sencillo, se basa en una parte inicial de conceptos generales donde se destacan algunas cuestiones, unas conocidas, otras menos conocidas, pero en general para poner el contexto, unas cuantas ideas fuerza, que es la que estructuran el guión del informe, y después una última parte en la que se destaca la influencia que ha tenido el CSIC, distintos institutos del CSIC, en los distintos grupos de investigación que están trabajando en estos temas. Y, por último, unas conclusiones y recomendaciones que queremos que sea un poco el punto de partida para ese contacto con la clase política que nos ayude a implementar estas ideas. Nos han dicho también que destaquemos como algunos proyectos emblemáticos. Me ha costado trabajo decidir, pero en principio lo que sí que quiero destacar aquí es que ahora mismo hay 4 proyectos en marcha que reúnen algunas de las palabras clave que se están hablando en este informe, ¿no? Como es el proyecto Fire You Risk, que es un proyecto integrado del Horizonte 2020 que integra a muchos equipos de investigación, entre los que está el CSIC, que se habla de vulnerabilidad y riesgo, que también se habla en este informe, y también por destacar algunas convocatorias europeas diferentes que están abordando este sistema. Por ejemplo, en la convocatoria SUDOE, que es, como sabéis, interregional, está el proyecto REMAS, que se centra sobre todo en estimar el impacto del cambio climático y sobre todo de los incendios forestales en la mitigación de la fijación de CO2 y emisiones de CO2 en los incendios. El proyecto FireRes, que habla de resiliencia socioecológica, que se repite bastantes veces en el informe. Es una palabra un poco técnica, pero en definitiva lo que queremos dar a conocer es que tendremos que adaptarnos a este nuevo régimen de incendios que nos va a venir a medio y largo plazo. Y, por último, el proyecto CILIFO, que es un proyecto POCTEC de cooperación entre España y Portugal, en el que se ha hecho especial incidencia en otra de las palabras clave del informe, que es la gestión integrada de los incendios. O sea, cómo vamos a ser capaces de integrar todo este conocimiento para dar soluciones prácticas y cómo no, soluciones políticas, ¿no? Entonces, esas ideas fuerza, sobre todo, quieren incidir en que el incendio no es solo una emergencia, la sociedad percibe el incendio en general solamente como una emergencia y nosotros estamos diciendo en este informe que es parte de las perturbaciones del ecosistema y tenemos que aprender a convivir con ese régimen de incendios. Tendremos que decidir entre todos qué régimen de incendios es el que queremos, cuál es el más adecuado en cada zona, no tiene por qué ser el mismo en todos los sitios, y que sea compatible tanto con nuestros ecosistemas como con las sociedades que van a vivir en ese entorno y que se van a ver amenazadas permanentemente por estos incendios que sabemos que van a ser cada vez más intensos y severos. Entonces, asumir que hay que convivir con los incendios, igual que hemos tenido recientemente el problema del volcán de La Palma,
que la población tiene que asumir que tiene que convivir con una isla volcánica que vamos a tener erupciones cada cierto tiempo. España y Europa mediterránea en general tiene que asumir que tenemos que convivir con esos incendios, no solo tenerlo como algo a rechazar. Implica que hay que fomentar políticas también para usar el fuego bueno. El fuego no es necesariamente malo y tenemos que fomentar políticas para que a nivel local y regional los técnicos tengan la seguridad legal para que se pueda aplicar el fuego de manera prescrita en las zonas donde hay pocas igniciones o trabajar socialmente, que se habla aquí mucho del tema social, en las zonas donde tengamos exceso de igniciones. Entonces, eso es un proyecto que se lleva diciendo muchísimo tiempo y que cuesta trabajo implementar en las comunidades autónomas, a nivel nacional, a nivel europeo. Se han hecho muchísimos avances, pero falta mucho por avanzar. En relación a esto, gobernanza local y regional. Gobernanza local y regional porque si queremos disminuir uno de los problemas importantes, que es la biomasa disponible para arder, necesitamos consumir racionalmente parte de esa biomasa para que no se quemen en mega incendios difíciles de abordar y de recuperarse después de estos eventos. Entonces, hay que asumir cierto grado de consumo de esa biomasa. ¿Y cómo se consume la biomasa? Pues la ciencia y la técnica nos lo está diciendo también. Se consume mediante usos agrarios, se consume mediante silvicultura y se consume mediante cierta explotación racional, sostenible de nuestros ecosistemas. Si no lo hacemos, puede ser una decisión general, vamos a dejar abandonado el monte, ya no se toca, es una solución que se puede asumir socialmente, pero tenemos que asumir también que vamos a ser mucho más vulnerables a los incendios que nos van a venir a medio y largo plazo. Y en este contexto, mientras que se produce ese proceso, si es que se produce, va a seguir viviendo gente ahí. Entonces va a hacer falta coordinación interadministrativa, política, de gestión e investigación para saber cómo actuar y cómo educar a la gente a convivir con esos incendios, educación en emergencia, autoprotección, porque son gente que puede estar en un momento determinado sin poder ser atendida por los servicios de emergencias porque están desbordados o porque no tienen la capacidad de atender a esas personas, ¿no? Y por último, si hablamos de gestión integrada, tenemos que hablar de políticas integradas. Me he quedado con las ganas de preguntarle a Ana Elorza cómo somos capaces, si queremos gestionar el territorio, que parece que es la solución a todas estas cuestiones, de integrar políticas que están en distintos departamentos ministeriales autonómicos y políticas locales con distintos responsables políticos y distintas leyes y reales decretos para poder llegar a una solución común. Y esto yo creo que es común a todos los campos. Casi todos los campos no tienen un solo sector que solucione el problema, sino que es intersectorial y interadministrativo a distintas escalas, europea, nacional, regional y local. ¿Cómo engranar eso? Nosotros desde la ciencia podemos aportar algunas soluciones, pero como bien decía Ana, hay que engranarlo con los políticos, porque nosotros no sabemos cómo se hace eso. Pues nada más y esperemos que después en el debate, si hay alguna pregunta, pues... Bueno, Javier, muchas gracias. En cualquier caso, yo sí que me gustaría que vayas pensando en alguna pregunta que te voy a hacer posteriormente, que es, has estado hablando de cómo engranar eso incluso científicamente y estás hablando en el fondo de interdisciplinariedad. Eso supongo que habrá sido uno de los retos importantes a la hora de elaborar este informe, así es que ve pensando un poco, porque seguramente luego vamos a entrar por ahí. Y bueno, pues vamos con las primeras preguntas. No sé si recuerdas, la cuestión han sido 3 retos, lo que he ido planteando, incluso no me importaría que cada uno pudiera ir a hablar de un reto distinto, porque todos hemos vivido los 3 retos, probablemente, y algunos más. Contigo estaba hablando del reto de la interdisciplinaridad. Quizás muchas veces se nos llena la boca en el mundo científico hablar de interdisciplinariedad, pero realmente es muy complejo cuando nos ponemos a debatir, no solo a debatir con las políticas públicas, no solo a debatir con la sociedad, sino a debatir entre nosotros mismos, ¿no? Tú has hablado mucho de sociedad y yo que pertenezco a ese área, pues probablemente nos cuesta muchas veces reconocernos, entendernos y llegar a ideas comunes que seamos capaces además de transponer a la sociedad. Sí, efectivamente. ¿Tengo micrófono? Sí. Claro, es que en concreto el reto de los incendios, si os habéis dado cuenta justo en este recorrido, también tiene interacción con el resto de los... y probablemente habrá bidireccionales, multidireccionales, etcétera, ¿no? Las plantas, en este caso, van a sufrir sequía, van a estar más estresadas y eso es una de las razones por las cuales se estima o se considera que, ya lo estamos viendo de hecho,
que los incendios van a ser más severos y probablemente más intensos y peligrosos también para la sociedad. Entonces, integrar todo eso no es nada fácil, pero se puede hacer. O sea, es cuestión de ponerse a trabajar en ello y realmente poder compatibilizar todo ese tipo de políticas, como decíamos antes, que sean capaces de engranarlo, ¿no? Realmente nosotros en Incendio tenemos la particularidad de que la especialidad realmente analizamos lo que se hace antes o el estado de la situación, cómo están los montes antes de que ocurra un incendio, qué pasa durante la emergencia, durante el incendio, y qué pasa después, cuando se quiere restaurar el ecosistema o cómo va a regenerar de forma natural esa zona o cómo se van a recuperar las sociedades que dependen de esa zona quemada en relación al impacto social. Entonces, claro, engranar todo eso, nosotros lo llamamos gestión integrada de incendios o manejo integrado del fuego, en terminología anglosajona, y eso más o menos lo tenemos claro, pero cuando queremos dar el salto a la política, tenemos esa dificultad que comentábamos antes. Por otro lado, las políticas europeas, ahora mismo hay una fuerte tendencia a la conservación de nuestros ecosistemas, como es lógico, ¿no? Porque es una demanda social importante. Entonces, cómo engranar la conservación de los ecosistemas con la gestión de los incendios es otro reto científico-técnico, pero también político, de cómo articular realmente eso, ¿no? Si la sociedad está pidiendo conservación y en algunas zonas disminución de la gestión de nuestros ecosistemas, nosotros sabemos que positivamente eso puede implicar un aumento de la vulnerabilidad de esos sistemas socioecológicos. Tenemos que valorar pros y contras y tenemos que ver las posibilidades de realizar eso entre todos. Y cuando hablamos de entre todos, hablamos que las políticas pueden encauzar esa opinión general o que viene de abajo hacia arriba, pero también pueden impulsar políticas de arriba hacia abajo cuando nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo articular todo eso. Yo creo que eso es un reto importante que en parte puede ser común a otros sectores, pero en el caso de los incendios es eso lo que hemos visto al revisar un poco toda la ciencia que había detrás y las metodologías y la literatura y realmente incluso muchos proyectos europeos realmente han hecho ese intento de paso, ¿no? Se han generado muchos libros blancos, muchos libros de recomendaciones, pero en algunas cuestiones se ha dado ese paso, generalmente en el tema de la emergencia, pero no tanto en el tema de la mitigación, o sea, cómo se adaptan los ecosistemas y las sociedades a ese régimen de incendios que nos espera y cómo podemos ayudar a los ecosistemas y a la sociedad a recuperarse cuando ocurre este tipo de eventos, ¿no? En eso nos movemos, ¿no? Y ese es el reto y yo creo que nos queda trabajo por delante y no tenemos tiempo porque va a ser muy rápido este cambio. En los próximos 20 o 30 años vamos a ver, y es de ahí la necesidad de este tipo de informes, de alertar a la sociedad que lo que estamos viendo en Canadá, lo que hemos visto en Pedrogao en 2017, nos va a ocurrir antes o después aquí en España también o en otros países mediterráneos. Entonces hay que tenerlo en cuenta.